Hay un refrán popular que dice, el que no sabe es como el que no ve. Y Jesús le dijo a los escribas y fariseos, ciegos, guías de ciegos. ¿Qué tal? Te saluda el pastor Andrés Bolaños. Un honor para mí poder dirigirme a usted durante estos minutos para que podamos compartir de un tema muy interesante. Quiero comenzar diciéndote, o recordándote más bien, que gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, hoy podemos decir que somos salvos por medio de la fe y por medio de la gracia, no por obras. Y eso tiene que ser muy claro, no somos salvos por obras para que nadie se gloríe, sino que esto es un don de Dios que nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, el único sacrificio válido y verdadero para perdonar nuestros pecados. Y quiero hablarte de esto para que podamos tener claridad, luz ante nuestros ojos y no ser ciegos, guías de ciegos, y dejar de ser gente que no sabe y así comenzar a ver cómo nos opondríamos al refrán popular. Jesús fue el sacrificio de Dios entregado en aquella cruz. Su sangre fue derramada por nosotros, su cuerpo fue molido por nosotros, como lo declara el profeta Isaías en el capítulo 53, que incluso por su llaga nosotros fuimos curados. Cristo es nuestra bendición más grande, lo más extraordinario que Dios le ha podido dar al hombre, porque a través de él, usted y yo podemos alcanzar la salvación. Antes de Cristo había un pacto incapaz de salvar al hombre, un pacto que tenía limitaciones. Por ejemplo, cada año, de tiempo en tiempo, los hermanos judíos o israelitas debían presentar en el altar del templo corderos y sacrificios y derramar sangre para poder tener el perdón de los pecados. Pero ¿sabía usted que los sacrificios no eran suficientes para el perdón de todos los pecados? Habían pecados que no podían ser perdonados por el sacrificio, sino que tenían que ser condenados a la muerte. Recordará usted aquella mujer a la que trajeron a los pies de nuestro Maestro Jesús y le dijeron: Maestro, esta mujer fue sorprendida en adulterio y en la ley Moisés mandó a que se apedrease. Eso es lo que decía la ley. Esa mujer no podía presentar un sacrificio por su pecado de adulterio, porque ella debía morir, porque su pecado no tenía perdón. Así como el que mataba a otra persona también debía morir, porque su pecado no tenía perdón. Y otros más que podría citarle en este momento, pero no quiero alargar este audio, sino que la intención es que podamos comprender el principio. La ley del antiguo pacto no permitía la salvación a todos, y el esfuerzo de los hombres tenía que ser tomar cada año un cordero y llevarlo y presentarlo en el templo de Jerusalén, siendo su propio esfuerzo, sus propias obras, las que hacían que ellos pudieran salvarse. Ellos mismos tenían que tomar el cordero, ellos mismos tenían que ir al templo, ellos mismos tenían que sacrificarlo o presentarlo, ante el sacerdote, para que el sacerdote pudiera presentar ese sacrificio en honor a la familia y fueran perdonados sus pecados, excepto aquellos que la ley de Moisés decía que no se podían salvar. Esas obras el Señor nos libró, siendo Cristo un sacrificio para siempre. Nos libró de las obras de tener que llevar un cordero de tiempo en tiempo para poder nosotros ser limpios de nuestros pecados. Cristo nos libró de esas obras de la ley que eran insuficientes incluso para salvar todos los pecados, y ahora sabemos por el mismo Jesús que dijo: el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí en fuera, cuando hay un corazón arrepentido delante del Padre, Él intercede por nosotros para que el Padre, por medio de la sangre de Jesús, nos pueda perdonar. Antes, el sacerdocio que presentaba el sacrificio era un sacerdocio de hombres, humanos, que fue útil en aquel tiempo, mas ahora tenemos un sumo sacerdote, Cristo Jesús, nuestro Señor, que sigue delante del Padre, un sacerdote como lo fue en el antiguo pacto, pero este pacto nuevo en el que estamos, que es por fe y por gracia, es un pacto mejorado. Sigue el sacerdocio, pero ahora es el sumo sacerdote que tenemos delante de Dios, a Jesucristo, del cual el apóstol Juan, en la primera carta, dice que abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Así que sigue ese sumo sacerdote, del cual Hebreos dice que es según el orden de Melquisedec, un sacerdote que tiene un mayor nivel, excelentísimo, que sigue presentándose como sacrificio vivo delante del Padre para todos aquellos que quieran recibirle, y muy importante, vivir para Él. De esas obras de la ley
el Señor nos libró de tener que por esfuerzos propios lograr la salvación. Los esfuerzos de cada pueblo, cada uno decidía llevar o no llevar el sacrificio, y el que decidía llevarlo tenía que hacer obras, esfuerzos, desde comprar el cordero o conseguir el cordero hasta cargarlo y llevarlo hasta Jerusalén, donde estaba el templo. De donde fuera que estuvieran, tenían que ir hasta Jerusalén, llevar el cordero, cargarlo y presentarlo en el templo en una gran fiesta que se hacía. Eran obras las que los hombres tenían que hacer para procurar su salvación, y de esas obras nos libró el Señor, de obras de esfuerzos de hombres para alcanzar la salvación, y ahora somos salvos por medio de la fe y por medio de la gracia. Ahora, que hay algo importante que no debemos confundir y que no debemos olvidar. Cuando Dios le dio la ley a su pueblo en Egipto, Dios le dijo a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo. Dios tuvo misericordia de Israel mientras estaba cautivo en Egipto, e Israel halló gracia delante de Dios, y por eso Dios envió a Moisés con aquellas 10 plagas que se manifestaron en Egipto con poder y con grandeza, y Dios los sacó con mano fuerte y poderosa y los libró del yugo de la opresión que tenían en Egipto. El pacto de la ley también fue un pacto que vino por misericordia y que vino por gracia. Mas sin embargo, ese pacto limitado no era suficiente para salvarles de la muerte del pecado por completo. De ahí que Cristo vino como el Cordero de Dios, cumpliendo ese mismo pacto. Como Cordero de Dios vino a quitar el pecado del mundo. Así lo anunció Juan el Bautista cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba anunciando la noticia más extraordinaria que el ser humano podía escuchar: que Dios enviaba a su propio Hijo a morir en la cruz para redimirnos, para limpiarnos de todos nuestros pecados, a todo aquel que en Él crea, para que no se pierda y entonces tenga vida eterna. De las obras que fuimos librados fueron de las obras de nuestro propio esfuerzo, de nuestra propia lucha para poder ser salvos. Porque el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. El hombre presentaba el sacrificio una vez al año, y al año siguiente debía volver a presentarlo, y al año siguiente otra vez a presentarlo. No se acababan las obras. Cada año debería de ir y presentar el sacrificio para que pudiera tener perdón de los pecados. Ahora tenemos a Cristo presentándose constantemente delante del Padre, intercediendo por nosotros cuando encuentra un corazón arrepentido. Porque recordemos aquel pasaje donde aquellos hombres le decían: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y Jesús les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. El único medio para ser salvos, el único medio para entrar a los regazos del Padre es Cristo mismo, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora tenemos un pacto mejorado, un pacto renovado, un pacto que alcanza la salvación para todos los hombres, no solo un pueblo, sino que Dios nos ha injertado a su pueblo, como dice Romanos capítulo 11, los que no eran pueblo, ahora son pueblo. Dios no levantó dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo, y a nosotros, por medio de la gracia, la misericordia que hemos alcanzado en Cristo Jesús nuestro Señor, nos ha injertado a ese pueblo para ser su pueblo, su nación santa, su real sacerdocio, como bien lo dice el apóstol Pedro en su primera carta. Es importante que entendamos esto. Mas, sin embargo, Dios espera que usted y yo sigamos guardando sus mandamientos: no robar, no matar, no adulterar, y que sigamos siendo fieles a Él. Sin embargo, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, no es necesario seguir presentando sacrificios, no es necesario que sigan habiendo sacerdotes con esos vestidos y cargas en sus cuerpos, no es necesario elevar un templo, porque la Escritura dice que ahora usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu de Dios mismo, y la palabra de Dios abunda en nosotros y en nuestros corazones. ¿Cuál fue el pacto que el Señor renovó? Que Él dijo a través del profeta: ahora no les voy a dar estos mandamientos en tablas, sino que los voy a escribir en sus mentes y en sus corazones. Dios ahora nos ha dado su Espíritu para que sea el mismo Espíritu en nuestra mente y en nuestro corazón quien nos redarguya, quien nos corrija, quien nos lleve
a cada día procurar agradar más al Señor y llevar una vida de santidad y de honra a Dios, porque recordemos la Escritura que sin santidad nadie podrá mirar al Señor. Hoy no caminamos bajo un yugo, hoy caminamos en libertad. Hoy encontramos deleite en agradar al Señor, hoy encontramos placer en hacer su voluntad, en caminar de acuerdo a su palabra y no de acuerdo a nuestros pensamientos, que es el mayor pecado que el hombre puede cometer en esta época del 2022, que camina según sus pensamientos y no según la voluntad de Dios. No sigue su enseñanza, no sigue sus ordenanzas, no siguen sus estatutos, no siguen su voluntad y confían en su propio corazón y dicen: a mí me dicta el corazón, yo siento en mi corazón tal cosa. Y recordemos que Jeremías advirtió: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Así que no podemos guiarnos por nuestra propia prudencia o nuestro propio corazón, sino que tenemos que aprender a vivir por medio de la Escritura. Conocer, estudiar la Escritura va a quitar la venda de nuestros ojos. Recuerde cómo inicié este audio diciendo que el que no sabe es como el que no ve. Y cada vez que usted adquiere conocimiento, va adquiriendo la luz que el Señor nos ofrece a través de la verdad que se nos es dada por Cristo Jesús, que es la palabra misma. Él es el Verbo hecho carne y por eso dijo: conoceréis la verdad, o sea, la palabra, y es la verdad que nos hace libres de todo engaño y de toda forma incluso de culto, de religión que sea contraria a la palabra del Señor. Voy a dejar hasta aquí este audio, pero quiero que usted quede reflexionando en que toda la Escritura, dice, toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el varón o la mujer de Dios seamos perfectos. Toda la Escritura, y toda la Escritura implica Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis. Toda es útil, no es nada para desechar, no hay nada que podamos desechar, sino que debemos de aprender a ser edificados en ella, a aprender de ella, a vivir por medio de ella y no por lo que dicta el corazón y no por lo que dicta la ignorancia de muchas personas que, queriendo ser sabios, se han hecho necios. Hasta aquí voy a dejar este audio. Reflexionemos en esto. Recordemos que Jesús es el único que nos puede llevar al Padre y debemos vivir creyendo en Él, confesándolo con nuestros labios, creyendo en nuestro corazón. Pero si tú crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y lo confiesas con tus labios, tu vida va a ser una vida de obediencia a Él. Así lo dice San Juan en la primera carta también que escribió. Dice que si nosotros creemos en Él o si nosotros lo amamos a Él, debemos andar como Él anduvo. Y Él anduvo siendo obediente a la palabra de Dios que fue dada desde Génesis y que ahora está escrita hasta el Apocalipsis. Que el Señor te bendiga y en cualquier momento te va a estar llegando otro audio y espero que lo disfrutes como yo disfruto aprender y conocer de la palabra del Señor.